Y ya está ahí. Y le agradecemos mucho al Instituto de Filosofía, no nada más el espacio para la presentación, sino toda la acogida que nos ha dado para desarrollar pensamiento a través de pues el instrumento que es la revista. El proceso para hacer la revista fue muy rico, fue como un taller, nos estuvimos reuniendo, compartiendo, dividiéndonos los temas, estructurando las ideas, viendo cómo podíamos ofrecer un material que diera cuenta de temas muy cruciales en nuestros tiempos, como el cambio climático, los sistemas agroalimentarios, y algo que nos metimos mucho en la revista, desde el pensamiento, digamos, popular, general, la filosofía misma, que tiene que ver con la crítica de la tecnología, que son áreas de oportunidad del pensamiento y de la filosofía misma. Entonces, vamos a comenzar. El objetivo del evento es explicarles cómo están los contenidos de la revista, y en una parte de la entrevista que da como origen a este número de la revista, es una entrevista a Silvia Ribeiro, que va a estar con nosotros a las 12 por vía, ¿cómo se llama esta? Vía Zoom, dándonos unas palabras. Y dentro de la revista incluimos muchas preguntas. Dentro de la entrevista a Silvia Ribeiro incluimos varias preguntas que tienen que ver con las niñas y los niños, con el futuro de la humanidad. Y pues si ven aquí a nuestros chiquillos, siempre andan con nosotros, nos gusta que compartan en todos los espacios, para que parece que andan jugando, pero andan pelando ojo. Entonces, pues le pasamos la palabra para iniciar el evento al doctor Jaime Torres Guillén. Ya lo conocen en el instituto, es director de la revista y docente del Instituto de Filosofía, para que nos haga una primera presentación de la revista. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Gracias, compañeras, compañeros, por estar aquí en esta presentación del número 34 de la revista Piezas. Parece que es poco, pero realmente tenemos más de 15 años editando este trabajo que comenzó en un formato muy pequeño. Teníamos la intención al inicio de hacer digamos, un formato académico muy formal. Esa era la idea, y poco a poco la realidad nos puso en nuestro lugar, ¿no? Poco a poco nos dimos cuenta que el Instituto de Filosofía tenía otro carácter mucho más amplio, tenía un horizonte mucho más amplio que el formalismo académico. No tenemos nada en contra del formalismo académico, pero el instituto irradiaba un horizonte, ¿no? Más allá de ese formalismo académico, y poco a poco la revista se vio en la necesidad de transmutar, de cambiar a un formato que tenía o que tiene más bien un objetivo mucho más vivo, que es el de hablar de problemas que nos atañen, de aquello que nos atañe. No es que no hablásemos de aquello que nos atañe en los formatos anteriores, pero tenía, digamos, un contenido muy reservado al concepto, muy reservado a la discusión disciplinar. Con este nuevo formato, el instituto comenzó a pensar en la necesidad de ingresar al pensamiento de mujeres, de hombres, de jóvenes, de colectivos, de una manera más viva. Y como ustedes, quienes no lo conozcan, a la revista Piezas, sobre todo los alumnos de primer semestre o compañeras y compañeros que han venido a visitarnos, digamos, el esquema central del formato nuevo, de la nueva época, pues, de la revista Piezas, es la entrevista. La entrevista a mujeres, a filósofas. Por ejemplo, es una entrevista que hicimos a Rita Segato. Ahora vamos a presentar una entrevista que Eva y Pepe hicieron a Silvia Ribeiro.
Y todos los contenidos de las entrevistas, ¿no? No nada más tienen la intención de motivar a la lectura general de la revista, sino entrar en los problemas, ¿no? Que se abordan ahí, y luego a las obras, obviamente, ¿no? Porque ingresar a las obras es una invitación más difícil, motiva menos, pero invitar a una entrevista, a algo más coloquial, ¿no? Es muy vivo. Y casi todos los números de este nuevo formato se han hecho así, en torno a la entrevista de filósofas, de filósofos, de problemas que atañen a nuestros estudios, pero también a nuestras realidades, a la vivencia cotidiana, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece Enrique Marroquín, el padre Enrique Marroquín, un antropólogo, profesor del Instituto de Filosofía, el pionero de los estudios de la contracultura en México, un referente mucho más destacado que José Agustín, con todo respeto para José Agustín, por supuesto, pero pues es un trabajo que ha hecho durante décadas, y bueno, está aquí en la revista. Entonces, esta revista se compone de secciones. Las secciones de entrevista es fundamental, que es el dossier, que contiene la presentación de la obra, del pensamiento a quien se está entrevistando. Luego tiene una sección que se llama escenarios, donde se plantean discusiones alrededor de lo que se está diciendo en la entrevista. Y como no perdemos el tema del concepto, el tema de la discusión disciplinar, hay una sección de artículos donde caben, obviamente, trabajos mucho más, digamos, conceptualmente disciplinados, y una sección de reseñas, y también la sección de fotografías, la sección estética, digamos, de la revista. Entonces, es una revista que, creo yo, ha permanecido no nada más por la voluntad del instituto, que yo creo que eso hay que celebrarlo. El instituto ha tenido una voluntad muy firme de continuar con la revista año tras año, son 2 por año, y ahora, con el rectorado del Padre Jesús, la revista pasa por decisión colectiva, obviamente, y claro, también por la anuencia del rector, a hacer un documento libre, un documento que está en la red, que está en la página del instituto, y que se va a distribuir pues globalmente, ¿no? Se va a distribuir globalmente, aunque vamos a tener también algunas impresas para las casas de formación, para los compañeros y compañeras que quieran adquirirla, pero digamos el formato de la revista electrónica está ya disponible para quien así lo desee. El día de hoy, entonces, vamos a presentar el número 34, y tenemos pues invitados muy estimados por mí, y creo que verán que ustedes también, aunque no las conozcan en persona, han escuchado seguramente de ellas y ellos. Ya nos lo presentará Pepe, y por supuesto a Silvia, que está presente en la red, bueno, a través de Zoom. Le agradecemos muchísimo a Silvia su tiempo para discutir lo que hoy nos atañe, que tiene que ver con la filosofía de la tecnología, pero discutida de una manera muy particular. Y eso es lo que vamos a charlar el día de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por haber venido. Bueno. Pues muchas gracias, Jaime. Esperamos más tarde vamos a dar otra pequeña ronda después de las presentaciones para que nos amplíes también un poco el tema de tus aportaciones a la revista, a este número de la revista, pues. Les comento así muy en breve un poco el índice de la revista, de qué va, ¿no? Como decía Jaime, inicia con un dossier que es una presentación en este caso, de Silvia Ribeiro, la entrevista, y posteriormente
en la parte de escenarios tenemos un texto que se llama ¿Por qué necesitamos evaluar tecnologías? De Tom Wakeford, ¿cómo se pronuncia? Wakeford, que es del grupo ETC, que es donde colabora Silvia Ribeiro y Verónica Villa. Y luego un texto de Verónica Villa, que ahorita se los voy a presentar, sobre la red de evaluación de tecnologías en América Latina. Ya ella platicará de qué va esta red, ¿no? Se llama Red Tecla. Y intentamos hacer un texto sobre el pensamiento de la Red Nacional en Defensa del Maíz, de la Red en Defensa del Maíz, que se llama Un Pensamiento Integral Comunitario, que elaboraron Ramón Vera y Evangelina Robles. Luego, un material que se llama Los Cuadernos del SECAM, experiencias de estrategias actuales para la defensa del proyecto indígena y campesino. Es un proyecto muy ambicioso, el del SECAM, que lo va a presentar también Ramón, que tiene que ver con muchos materiales, libros, etcétera, de pensamiento que surge de las comunidades, las organizaciones en la defensa de su territorio, de sus semillas, del medio ambiente, de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ahorita les vamos a presentar un poco de ese texto también. Un texto muy bonito que se llama La erosión de la esperanza, de Pat Mooney, que es el fundador o cofundador del grupo ETC. Un texto muy interesante, se los recomiendo mucho, que se llama ¿Es posible todavía? Una teoría política de la tecnología, de Jaime Torres Guillén. Y bueno, y dos reseñas de dos libros. Ese es el contexto de la revista. Y bueno, en ese contexto le vamos a pasar la voz a Verónica Villa Arias. Ella es investigadora del grupo ETC, columnista en Desinformémonos y en Radio Guaya Cocotla, La Voz Campesina, que hoy debió haber salido un texto en Desinformémonos sobre la Radio Guaya, si sale hoy, a mañana para que lo busquen. Una radio popular, comunitaria, que surgió hace 57 años y que nos ilustra todo el tiempo sobre la vida de 3 pueblos indígenas. Es parte de la Secretaría Técnica de la red Tecla que les comenté. Es parte de la Red en Defensa del Maíz desde su inicio y es miembro de la Alianza Biodiversidad en América Latina, con la que hacemos una revista que se llama Biodiversidad, Sustento y Culturas, que ahí traemos unos ejemplares para que se lleven, se los pueden llevar de regalo al final, el que se quede toda la sesión, no es cierto. Bueno, entonces, te pasamos la voz, Vero. Hola, ¿ya? Buenos días a todas y todos. Soy Verónica, como ya dijo Pepe. Yo tengo formación de antropóloga. Bueno, muchas gracias al Instituto de Filosofía por invitarnos a presentar la revista. Es una gran oportunidad para tener pues un diálogo con otros escuchas, otros públicos, otros colegas, otras personas que están también cuestionando el mundo, ¿no? Y realmente es muy, muy apreciado que nos hayan abierto aquí el auditorio del instituto y la hechura de este número de la revista. Entonces yo había saltado este agradecimiento, estaba diciendo un poco de mi formación. Yo soy antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y hace ya muchos años que trabajo en el grupo ETC. Si ustedes ponen así en el buscador, se llama Grupo ETC, que quiere decir Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnologías y Concentración. Y es un grupo, como hoy se le dice, una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental, que se dedica a la investigación y a la denuncia de tecnologías que puedan abrir más la brecha entre ricos y pobres, tratando de desenmascarar
los intereses industriales, comerciales, políticos que hay detrás de las tecnologías. Este grupo ETC comenzó haciendo eso para el caso de las tecnologías en la agricultura. Entonces fue el primer grupo que predijo que iban a llegar los transgénicos. Cuando observamos, yo todavía no estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba naciendo cuando eso se empezó a ver, que las semillas, los empresarios, las empresas de las semillas y las empresas de los agrotóxicos se estaban fusionando. Como hoy tenemos el conocido caso de Bayer, que ya se llama Bayer Monsanto o Monsanto Bayer. Es el paradigma de cómo una empresa de químicos se fusiona con una semillera y ven cómo nunca de tener negocios y ganancias. Entonces, ellos dijeron, o ellos y ellas y todo el pensamiento científico tras de eso, ¿no? Dijeron, la forma en que nunca vamos a dejar de perder es que se hagan adictas, se hagan químicos. Y ahí tienen ustedes que nacen primero los híbridos, ya como una visión totalmente de negocio de lo que es la subsistencia, y luego, pues años después, la lógica de pensamiento lleva al invento de los cultivos transgénicos, que son más dependientes del mismo como círculo de industrias, ¿no? Y mucho más de que uno como ser humano no puede relacionarse para el sustento de manera natural, directa con la naturaleza, que tiene que haber mediaciones técnicas, que tiene que haber un negocio de por medio, si no, no, ahora nos dicen lo que no es negocio no sirve, ¿no? Y entonces, viendo estos temas. Uno de los textos que está en el libro habla de una red que se llama Tecnologías, la red de evaluación social de tecnologías en América Latina, la red TECLA. Esta fue una propuesta del grupo con otras organizaciones latinoamericanas de hace unos 12 años, cuando con varios compañeros, compañeras de las otras organizaciones de países del sur y de Centroamérica y de toda América Latina, vimos que era muy difícil estar denunciando cada nueva innovación tecnológica que había, ¿no? Ya está entonces los grupos que cuestionaban los tóxicos, los grupos que cuestionaban la minería por el otro, los que cuestionaban el uso del agua, los que cuestionaban los transgénicos como nosotros, ¿no? O las patentes sobre las semillas y sobre la vida misma. Todos esos grupos llegamos en un punto que dijimos, no podemos estar persiguiendo cada cosa separadamente. Tiene que haber una forma de denunciar la totalidad de lo que estamos viendo y qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de quienes impulsan de quienes impulsan la robotización sin pensar, de quienes extraen los recursos sin respeto, sin considerar nada? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y ahí fue que dijimos, pues vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a ver cómo se potencia las luchas de cada organización en un formato ya total, como se aborda aquí en la revista, en el ensayo de Jaime, ¿no? Sobre la política, la teoría política de la tecnología, ¿no? Y se toca en la entrevista, ya no podemos pensar nada sin pensar otra cosa, o sea, ya no podemos analizar separadamente una máquina o una innovación agrícola o una moda en las tecnologías de la información y la comunicación, ya todo está ligado de tal forma que ya no nos sirve un esquema de lucha sectorial. Eso es como nació la red TECLA.
¿no? Dijimos, tenemos que, ahora sí que atacar el todo, denunciar el todo, porque nos rodea de muchos, en cualquier aspecto de la vida para el que volteemos, nos está comiendo esto. ¿Y qué es esto? Y así nace la Red Tecla en 2016 en México, pero está integrada por organizaciones, científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza, pues como de 10 o 12 países de América Latina. La Red Tecla pues ha ido sistematizando, ha ido haciendo explícito sus valores y sus objetivos, no tanto no nos hemos constituido una nueva organización, no somos tampoco una institución, somos un grupo de organizaciones y personas que luchamos por un mundo digno y porque siga habiendo mundo. Pero sin embargo sí nos ha sido muy importante hacer explícito qué es lo que queremos y qué es por aquello que estamos luchando, ¿no? Y entonces nosotros hemos visto en estos años cómo hay un hueco en la formación crítica en las escuelas de lo que es la tecnología. Cómo las escuelas incluso públicas, o sea, con dinero público, con dinero de los impuestos de todos, se impulsa la formación de un pensamiento tecnológico o técnico o científico que no va a responder a los intereses de las mayorías o al bien común, sino a que las industrias sean mejores negocios y a que ciertas vetas de investigación, que son las más, con más valor comercial, las que tienen más éxito, que eso sea lo que se estudie y lo que se desarrolle aún en las instituciones públicas. Entonces, a eso también quiso responder la Red Tecla, ¿no? Como desde algún lugar tiene que denunciar esta situación de que se está usurpando la posibilidad de un desarrollo de la herramienta y del proceso de transformación con solo un camino y con solo una forma de ver lo que es la forma de la que se pueda sacar ganancia. Entonces, esa es una cosa que nosotros reivindicamos. Aquí en la Red Tecla vamos a en nuestros términos, con nuestras posibilidades, información que cuestione ese hueco que se ha ido, que han ido dejando pues la ciencia verdadera, el intento pues vital, ¿no? De relacionarse con la naturaleza, que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Pero que ha ido siendo usurpado por una obsesión porque todo sea ganancia. También empezó a pasar que muchos científicos que sí quieren denunciar esta situación, pues son marginados. Y hay casos, pues ejemplos muchos, aquí no tenemos tiempo para eso, pero seguro ustedes los han visto, ¿no? Desde los científicos que denuncian los peligros de los reactores nucleares, hasta en México el caso del científico que denunció el peligro de los transgénicos para las variedades nativas del maíz mexicano, y innumerables ejemplos de científicos y personas que pierden sus puestos en las instituciones, que pierden sus apoyos por cuestionar este proceder, ¿no? Entonces, Tecla también dijo, tenemos que abrevar de estos científicos, de estos filósofos, de estos humanistas, de toda esta gente con formación formal, formación académica, que está también siendo vomitada por el sistema del lucro y la ganancia. Entonces, también la Red Tecla tiene esto, el diálogo con los científicos, con los responsables y comprometidos. Por otro lado, están las voces de los no expertos. Todo lo que tienen que decir comunidades desde sus contextos en donde no se habla ni inglés ni español, sino las lenguas
propias, las lenguas originarias, que no son precisamente centros urbanos, que no, cuyas poblaciones, cuyos pueblos no tienen una educación formal en todo el rango, ¿no? Y que sin embargo, a la vuelta del tiempo es en donde hay más íntegra la vida de las cuencas, la vida de los seres no humanos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo dicen las cosas ellos? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿En qué momento podemos hacer un puente, hacer traducciones o interpretaciones mutuas, ¿no? Del lado de la ciencia al lado de los no expertos y viceversa? ¿Y eso en qué puede florecer? Este es otro principio de la red Tecla. Científicos, por un lado, responsables, por otro lado, los no expertos, y qué resulta de esos diálogos, ¿no? Estoy así viendo qué más les puedo contar de lo que hace la red Tecla. Tenemos mucho el empeño de estar mirando para adelante. Nosotros le decimos escaneando el horizonte, ya que tenemos toda la experiencia y el dolor de quienes han sufrido los abusos, de quienes hemos sufrido los abusos de las innovaciones y de las imposiciones tecnológicas, ¿no? Por decir algo, todos los padres de familia ahorita que sufrimos la enajenación de los aparatos digitales, ¿no? Y cómo eso está cambiando a los niños. Eso es un ejemplo, pues, muy urbano, muy de lo que se me ocurre ahora, ¿no? Pero todas las comunidades que han sido devastadas por la extracción de minerales para hacer los cableados del mundo digital, ¿no? Todos esos abusos, toda esa experiencia, en los propios términos en que la pueda decir la gente, ¿cómo la podemos combinar con la formación, con el bagaje científico, filosófico de los que sí han observado la historia, justamente de los historiadores, los escritores, los investigadores, ¿no? Entonces a eso le decimos nosotros escanear el horizonte. ¿Qué se avecina a partir de las experiencias y de lo que hemos visto que está pasando? ¿Qué viene? Como dicen algunos compañeros, ¿por dónde va a llegar el golpe? En el ámbito agrícola, en el ámbito del comportamiento de las empresas, ¿no? Y cómo las políticas públicas globales van a ir adecuando a más destrucción, a más desprecio por la labor humana, a una educación más acotada. Entonces, hacemos eso, que miramos el horizonte y pues siempre regresando al objetivo que nosotros le decimos cuidar la red de la. Entonces tratamos de hacer como todo esto dentro de la red Tecla, que va desde hablar con los científicos comprometidos, con los no expertos, entonces todos a lo lejos para ver cómo seguimos cuidando la red de la vida. Una cosa que tratamos de hacer en las reuniones y en los documentos que producimos, por ejemplo, mucho antes de que saliera todo lo de la frecuencia 5G, la red Tecla tuvo reuniones para investigar qué era eso, porque se empezó a hablar de la frecuencia 5G y hacer propaganda en muchos países de América Latina sin que la gente entendiera, ¿no? Pura eslogan de la velocidad en la navegación. Y cómo eso iba a ser, como a quién y para qué, ¿no? Contra toda la destrucción que implica tener antenas repetidoras de la señal para que la señal se interrumpa, tumbar los árboles, ¿no? Inundar la atmósfera de miles y miles de satélites desde manos privadas, ¿no? Todos los dueños de toda esa instrumental son privados. Entonces la red Tecla decía, bueno, la 5G, ¿qué es? Y reuniendo lo que cada día
sacamos una publicación sobre la red 5. Tenemos otra publicación sobre los blockchain o cadenas. Y un montón de cosas que nos vienen a imponer, se nos vienen a vender, nos vienen a cobrar, ¿no? Porque ahora todos con los impuestos vamos a pagar la red 5G, ¿no? Aunque no queramos y aunque signifique destrucción sin fin, ¿no? Entonces, les pongo estos ejemplos de las producciones que hacemos, porque un punto importante, y ya con eso termino, es que las cosas como las queremos decir, es que sea de tal modo que no nos sintamos paralizados ni acorralados, ni que hagamos del desarrollo tecnológico por el mero lucro, que sufrimos todos, de este sistema de moderno de tecnología y la ciencia que sirven a la ganancia y lucro, que no hagamos de eso una cosa obligatoria que nos aterrorice y que nos paralice. O sea, la tecnología que estamos criticando tiene un montón de fallas, tiene un montón de fisuras, se sostiene en pies de barro, muchas veces son castillos de naipes, está con alfileritos, todas las metáforas que ustedes quieran usar, es muy necesario saberlas, ¿no? Decirlas a las nuevas, a los hijos, a los jóvenes, que nadie endiose esta tecnología de destrucción y de lucro. Porque también digo, a nadie les sirve y a ellos les conviene, ¿no? Que pensemos que ya es irreversible el mundo tecnológico y el acorralamiento técnico que se nos presenta. No es irreversible, está lleno de fisuras y pues hay que encontrarlas, ¿no? Y para eso pues sirven este tipo de discusiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vero. Al final, como les decía, vamos a tener oportunidad a dar alguna otra palabra para complementar si es necesario, o también si alguien muy puntualmente tiene algún comentario o pregunta, habrá un pequeño espacio al final. Bueno, ahora les presento a Evangelina Robles, es abogada, tiene más de 20 años en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Es parte también de la Red en Defensa del Maíz, de la Red Tecla y de Alianza de Biodiversidad. Esos somos todos, ya no se los voy a decir. Y bueno, ha trabajado con pueblos indígenas y pensando siempre desde el derecho, pero desde las asambleas y las comunidades. Entonces, le paso la voz a Eva. Buenos días. Pues agradezco mucho al Instituto de Filosofía porque valoramos de verdad mucho la posibilidad de darnos este espacio para pensar un poco a través de la revista y ahora poderla presentar aquí. ¿Por qué es importante reflexionar en una revista de filosofía temas como el cambio climático, la evaluación de las nuevas tecnologías, transgénicos o organismos genéticamente modificados, o por qué filosofar o tratar de pensar desde esta práctica, desde esta disciplina, me fue la palabra, sobre los sistemas, ¿no? O las tecnologías nuevas. Nosotros creemos que desde la Red en Defensa del Maíz más bien también llegábamos a la conclusión de que en realidad no importaba entender tanto
técnica, sino que lo importante era entender o es entender para qué están hechas estas nuevas tecnologías. Entonces, poder tener este espacio en esta revista, poderlo pensar desde esta perspectiva y compartírselo a ustedes, pero también a todos los que tengan acceso a este material, nos da la oportunidad de invitarlos a ustedes y a todos a no tener miedo, a pensar, a reflexionar, a hacer reflexión filosófica sobre estos temas y a buscar soluciones. Yo busqué por ahí una definición de qué es filosofía así en internet, la primera que me salió, así que no me critiquen. Y bueno, decía, es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces yo pensaba que es necesario hacer una reflexión filosófica sobre la esencia de las nuevas tecnologías, sus propiedades, las causas y los efectos de las cosas artificiales sobre la humanidad y sobre el universo. Tenemos realmente que hacer esta reflexión. ¿No se oye? ¿Va y viene? Sí, yo sentía eso, ¿eh? Bueno. Tenemos que hacer esta reflexión filosófica para entender cuál es el origen de estas tecnologías, a quién sirven, realmente qué quieren resolver, y parte de eso es lo que reflexionamos de manera conjunta con Silvia Ribeiro, que desde su profesión y su ocupación, bueno, profesión porque se ha concentrado en el tema, se ha profesionalizado de otra manera, pero desde su experiencia, ella junto con el equipo del grupo ETC han ido tratando de entender profundamente cómo funcionan todas estas tecnologías y cómo nos afectan en la vida cotidiana y cuál puede ser el futuro de la humanidad y del universo. Entonces, considero que es muy importante, me gusta mucho porque le preguntábamos si aún tenemos esperanza. ¿Qué les podemos decir a las niñas y a los niños respecto a estos temas? Por ejemplo, respecto al cambio climático. Y así como lo acaba de decir Vero, pues ella nos decía, es que sí hay esperanza. O sea, todavía podemos dar reversa a toda esta imposición de soluciones falsas basadas solamente en nuevas tecnologías que más que parar el cambio climático lo agravan porque están basadas en el extractivismo, en el acaparamiento, en unas dimensiones que están lejos de ser naturales porque son grandes en todos los temas, ¿no? Si hablas dicen ellos, de producción de alimentos, pensando en transgénicos o organismos genéticamente modificados, son semillas que están pensadas para sembrarse de manera masiva y no de manera pequeña, diversa, sana, natural, apropiada a la región o a la naturaleza. Entonces, lo que nos decía Silvia en esta entrevista es que si hay esperanza, que tenemos que revisar, por ejemplo, todo lo que está pasando, el cambio climático, las falsas soluciones que nos proponen a través de la geoingeniería, que además acrecenta los problemas, y los nuevos problemas que también traen las semillas genéticamente modificadas, en lugar de ser soluciones, son problemas que se suman y que les vamos a dejar como una carga a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo, tenemos que hacer una reflexión filosófica sobre la esencia de estas nuevas tecnologías, de sus propiedades, de las causas que las han generado y los efectos que causan sobre la humanidad y el universo. Y entonces es una invitación a que lean la revista, que se acerquen un poco al pensamiento de la Red en Defensa del Maíz. Nosotros cuando en el 2000 estábamos intentando entender los transgénicos, concluimos que lo más importante era defender la biodiversidad,
de las semillas, la diversidad de las semillas, y la manera de defenderlas era defendiendo a quienes las cultivan. Entonces, quienes las cultivan, quienes las tienen, quienes las han intercambiado desde tiempos inmemoriales son los pueblos indígenas y campesinos, pero así en cada tema hay soluciones. Esta es una solución para las semillas, pero también lo hay para detener el cambio climático, y también lo hay para hacer nuevas propuestas alternativas donde todos tengamos la posibilidad de construir de manera colectiva los caminos, las alternativas que hagan viable el cuidado de la casa común, la vida digna de todos los seres humanos y los seres vivos, y que detenga una devastación que se evidencia en el cambio climático, pero que es mucho más complejo. Entonces, con eso me quedo. Bueno, ahora vamos a presentar a Ramón Vera Herrera. Él es editor de un suplemento del periódico La Jornada, una revista anterior del periódico La Jornada, que es Hojarasca. También edita la revista Biodiversidad, sus culturas, y pues, se ha dedicado con mucha imaginación, constancia y creatividad a difundir precisamente y hacer florecer el pensamiento de los pueblos. Entonces se le pasa. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? De frente así, ¿sí me oyen más? Sí, muchas gracias por la invitación al Instituto de Filosofía. Muchas gracias a Jaime en particular por así que permitirnos estar aquí. Y la verdad yo quisiera como tratar de sintetizar un poco nuestra visita, pensando en qué estamos, ustedes y nosotros. Estamos como en indagar la producción del saber y al mismo tiempo cómo se construye en realidad y no se produce. Y por otro lado, la reproducción de los modos en que tenemos para construir o para no construir el saber. Y yo creo que ese es el punto central de lo que estamos discutiendo aquí. Y por eso una revista como Piezas, o como Hojarasca, o como Biodiversidad, Sustento y Culturas, que de algún modo son parientes, porque finalmente en estas tres publicaciones, en estos tres intentos, estamos todo el tiempo buscando como una manera diferente, pero no diferente por ser diferente. O sea, ahí también hay como hoy en día nos venden tanta cosa que cuando quieren vendernos algo atractivo dicen es diferente. Pero aquí no se trata de eso, se trata más bien de poder situarnos fuera de la caja, como dicen, ¿no? En Estados Unidos, fuera de la caja, descentrarnos, también dicen otros, ¿no? Un pensamiento descentrado, un pensamiento, no quiero decir dislocado, porque dislocado ya lo asociamos justamente con esa, con esa huida del núcleo de las situaciones, y de pronto no está donde debiera estar. Y más bien yo les propondría que en realidad lo que estamos intentando hacer es buscar un pensamiento situado, ¿no? Y ese pensamiento situado no necesariamente obedece como a los términos de referencia generales de esta ciencia, de esta tecnología, de estos medios de información, de estas redes sociales, de todo el tramado como de lo que nos venden desde fuera, de esta exterioridad del saber, de los conocimientos, que nos imponen de una manera impune y acaban por hacernos creer que eso que está vendiéndonos todo el día es lo que existe. Y no necesariamente, o sea, ahí es donde también tendríamos que
inaugurar, recrudecer, buscar modos en que el pensamiento filosófico contemporáneo tenga las herramientas que no se queden nada más en reproducir los términos de referencia de todo lo que ha sido la filosofía anterior, pero que tampoco lo desechen, sino que logren abrirse espacios para poder dar cuenta también de todos los saberes locales, de todos esos saberes situados en regiones que esperan ser sistematizados porque hay muchísima sabiduría ahí, pero que no necesariamente pasa como por los términos de referencia de eso que está afuera y que nos quieren vender. Y yo creo que revistas como esta, como la que tenemos hoy aquí en las manos, está buscando eso. Y también por eso le dedica este número en particular a toda la crítica a la tecnología, o sea, tanto lo de la red Tecla como la misma entrevista de Silvia Ribeiro, como la misma apuesta de la Red en Defensa del Maíz que pone en común todo el pensamiento comunitario de muchísimas comunidades en México que de algún modo se dieron cuenta de que se les quería imponer un maíz transgénico y se dieron cuenta en el camino que no era suficiente oponerse al maíz transgénico, sino que tenían que defender la vida completa de los pueblos del maíz para poder lograr algo. Esas son las apuestas, llamémosle, del saber, ¿no? O sea, si simplemente la red se hubiera quedado en esa idea de defenderse del maíz transgénico, pues no hubiera hecho realmente una indagación del saber. Pero haciendo la indagación del saber y ubicando cuáles eran las cuestiones que estaban en juego, pues obviamente se dio cuenta la red, todo este conjunto de personas, que no era suficiente con simplemente oponerse a la cosa puesta ahí como maíz transgénico, sino que tenían que abrirse a algo más procesual, a algo más de flujos, para entender que ese tramado de relaciones que es la relación entre el maíz y los pueblos necesitaba una defensa diferente. Así también Tom Wakeford se pregunta justamente por la evaluación de las tecnologías. Por eso Pat Mooney está como buscando cómo es que hay una erosión de la esperanza en la medida en que se cierran los panoramas y que esto que nos venden desde fuera se está cada vez recrudeciendo, ¿no? Y por eso Jaime se pregunta con toda razón si es posible una teoría política de la tecnología, porque yo creo que es urgente tener una teoría política de la tecnología, porque estamos en un momento, y con eso tal vez quisiera cerrar, estamos en un momento en que ya no podemos ver a la ciencia, la tecnología e incluso el poder como únicos, como si hubiera un monopolio. Iván Illich le llamaba el monopolio radical de la imaginación, en donde finalmente todo lo que pensamos está en esos términos industriales, en esos términos en donde no hay manera de pensar que no sea positivista, que no hay manera de pensar que no sea grandilocuente, que no sea industrial, que no tenga dislocación tras dislocación, un infinito evadir lo que es la relación real entre las personas, entre los colectivos, entre las comunidades. Entonces, sí necesitamos ponernos, situar lo que es el pensamiento, lo que es el saber en su contexto histórico, ¿no? Y a partir de ponerlo en su contexto histórico, en ese momento surge la necesidad de una teoría política de la tecnología y del saber en general, ¿no? Y en eso estamos, y por eso la revista acaba siendo muy pertinente. De hecho, como broche de oro, Jaime de nuevo vuelve a hacernos una reseña de uno de los últimos, bueno, del último libro de Jean Robert, que habla de Iván Illich y justamente cómo la edad de los sistemas vino a imponerse a partir de una evolución natural de cómo estaba
Eso se dice, ¿verdad? Que una evolución natural de lo que eran las herramientas, cuando que en realidad fue un recrudecimiento brutal de todo lo que ha sido la historia de las imposiciones del saber en el mundo, ¿no? Hasta llegar a una era en donde estos sistemas acaban por como anularnos a tal extremo que somos parte de ese sistema y creemos que estamos fuera, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Con eso terminaría yo. Y como no queremos, estamos en esta crítica y estamos también justamente en la producción de materiales de todo tipo que nos hagan reflexionar y que nos devuelvan la posibilidad de tener conversaciones, de tener diálogos que permitan una apertura hacia otros mundos posibles, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Les leo aquí como introducción a la presentación de Silvia y ahorita voy a presentar a Silvia Ribeiro. ¿Cómo vamos? ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, dice en el texto que hicieron sobre la red en defensa del maíz, Ramón y Eva, dice, todos los asuntos están entretejidos de una manera inseparable. Es un pensamiento muy campesino. El agua, el suelo, las semillas, la lluvia, las relaciones humanas, la alimentación, la salud, son pensamientos que nos van quedando de la red en defensa del maíz que rescataron aquí mis compañeros. Dice algo bonito, dice, finalmente, eso se aprende de la vida campesina. La red siempre está ligada a la idea que planteamos del plazo perpetuo. Es decir, ni corto, ni mediano, ni largo plazo, sino siempre. La lucha es permanente. Porque lo que se ha aprendido en la red de defensa del maíz es que la siembra es permanente, si no dejaríamos de comer. Entonces hablamos de un permanente eterno, pero ciclo con ciclo. No ese permanente eterno abrumador que se nos viene encima, sino lo que viene milenariamente desde que se inició la vida en el mundo, ¿no? Cada año, cada ciclo, o cada determinado tiempo, ¿no? Y hay otro pedacito muy bonito, salió en el texto, que dice, es como concluyó al final de su vida Iván Illich. Un grupo de prójimos y prójimas libremente elegidos en amistad, en los que un espíritu de comunidad pudiera florecer. Como lo dice él tras definir las condiciones de pensamiento en común, como un experimento donde quiso averiguar si era posible crear lazos humanos verdaderos, profundos y comprometidos con ocasión y mediante de la investigación común, cuestionando la normalidad y los paradigmas, reconociendo que la capacidad de conducir a alguien a través del umbral no debe ser prerrogativa de una sola persona, es algo que hay que compartir entre amigos. Entonces les voy a presentar a Silvia Ribeiro. Ya está, ya la vi. Yo tengo que voltear allá atrás para ver qué Silvita. Tengo que voltear atrás. Bueno. No, voy a presentar a Silvia Ribeiro. Ella es directora para América Latina del Grupo ETC. Está radicada en México y es uruguaya. Tiene experiencia como periodista y activista ambiental en Uruguay, Brasil y Suecia, pero más bien, se los digo en serio, en todo el planeta. Tiene amplia experiencia en incidencia social y ambiental, como representante de la sociedad civil asistido y seguido de las negociaciones en varios tratados ambientales de Naciones Unidas. También ha sido oradora invitada en muchos eventos de la sociedad civil en todo el mundo, hablando sobre transgénicos y otras nuevas tecnologías. Concentración corporativa. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Derechos. Bueno, es miembro del comité editorial de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas y es articulista en La Jornada y en Desinformémonos. Pero lo principal es que, bueno, como lo muestra la entrevista, es muy generosa en su tiempo, en su compromiso
en su palabra y nos ha enseñado y compartido su cuidado y preocupación por el mundo. Y como dicen los bucheros, lo tenía anotado, pero es que Silvia es muy amiga y me conmueve. Muy bien. Entonces, ¿comienza Silvia? Sí, perdón, quería ver si estaba... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, qué gusto estar aquí con todas ustedes y todos ustedes. Quiero empezar diciendo que me hubiera encantado estar ahí, conversando directamente, que creo que es una de las cosas, como terminaba Ramón diciendo, es uno de los temas principales en estas épocas en las que vivimos. Y entonces, o sea, el poder dialogar, el poder reencontrarnos y analizar críticamente dónde vivimos, en qué vivimos, qué nos está afectando. Increíblemente son cosas que cada vez son más escasas. Entonces, realmente agradezco mucho esta iniciativa de publicar esta revista. Bueno, más allá de que me da un poco de pena que se haya personalizado en mí, pero realmente me parece importante la iniciativa, en el sentido, como lo describe y lo decía al principio muy bien Jaime Torres, de pensar críticamente sobre la tecnología, y no sobre cada tecnología, sus aspectos particulares, sino sobre la filosofía de la tecnología, lo que implica y lo que está implicando en el momento que vivimos, ¿no? Porque estamos en un mundo hipertecnologizado, como nunca antes había existido, en donde la tecnósfera, digamos, y el conjunto de todas las tecnologías parece haberse independizado incluso de nosotras y de nosotros y de lo que podemos hacer, y ejercer un dominio que incluso es difícil de comprender por la multiplicidad de aspectos que abarca. Y digo parece haberse independizado porque de todas maneras sigue enraizada en la matriz desde donde viene. Entonces, en ese sentido, quiero afirmar, igual que Razona Patmuni, que es fundador del grupo El TC, en el que yo y Verónica participamos en este colectivo de trabajo, y como él razona, no hay en realidad tecnologías neutrales. Y con esto quiero decir, esta es uno, por ejemplo, de mucho de lo que vivimos con respecto a la tecnología está basado en una serie de trampas conceptuales. Una de ellas es que la tecnología es neutral. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído? No, depende quién la maneje, a lo mejor es buena. En realidad, nosotros a la conclusión que hemos llegado en ETC es de que no hay ninguna tecnología que sea neutral, y como también señala Jaime Torres en su artículo, en realidad todas vienen están en una matriz económica, política, social, en un universo imaginario en el cual se insertan, ¿no? E incluso nuestra conclusión, después de haber hecho una serie, digamos así, de análisis vemos que en realidad todas las nuevas tecnologías que se insertan en una sociedad injusta, lo que hacen es aumentar la desigualdad, aumentar la injusticia. Bueno, esto se los dejo de pendiente para los estudiantes de filosofía y a Jaime que lo discutan si desean, pero creo que justamente, digamos, es tan importante este razonamiento, digamos, esta forma de pensar críticamente sobre la tecnología que ustedes plantean, tanto en la revista, todos los que participamos ahí, como en el trabajo que se plantean desde el Instituto de Filosofía sobre este tema. Y lo que nosotros vemos, digamos así, de que esta tecnología, además de estar omnipresente por la convergencia tecnológica, se basa, por ejemplo, en que mucho en la tecnología como una base de mentalidad ingenieril, como si todo el mundo, la sociedad y todos los mecanismos que la componen fueran máquinas que se pueden manipular, que se pueden manejar y que de esa manera se pueden controlar, ¿no?
lo cual es absurdo, digamos así, como paradigma, digamos así, de lo que es fundamental en la vida. Pero si nosotros lo vemos desde los átomos, que comienza con la nanotecnología, que es la manipulación a nivel atómico para cambiar las propiedades físicas y químicas de los materiales, pasando por la biotecnología, que tiene también esta mentalidad, los transgénicos, por ejemplo, que tiene esta mentalidad ingenieril, por eso se llama ingeniería genética, que paradójicamente además no hay nada más inexacto, digamos así, porque digamos, lo que trata es de meter la vida en esquemas así cuadraditos y manejables, lo cual la vida es todo lo contrario, o sea, es fluida, es interactiva, está, digamos, conectada de diferentes maneras y no se puede reducir a eso, pero sin embargo, la ingeniería genética se comporta con respecto a la manipulación de la vida como si eso fuera manejable y no tuviera consecuencias. Y bueno, un poco lo que tomamos en la revista, que es uno de muchas maneras un ejemplo grandilocuente de esta mentalidad, digamos, ingenieril, es el manejo, digamos así, del clima en su conjunto. O sea, el clima es uno de los ecosistemas fundamentales para la vida, no es él porque hay muchos y están interconectados, pero llevó muchos millones de años al planeta llegar a un tipo de clima en el que pudiera darse el fenómeno de la vida, y de pronto, digamos, hay una serie de académicos y sobre todo empresas que piensan que eso se puede manipular, que se puede manejar, que se puede controlar. Y debajo de todos estos ejemplos que les estoy dando, hay un enorme optimismo tecnológico que es extraordinariamente devastador en sus impactos sociales y políticos, porque lo que crea es una especie de amnesia social, en donde nunca hay que volver a las causas. Si hay un problema, se va a arreglar con una nueva tecnología. Y entonces esto me lleva, digamos, a otro algo así como de las grandes tendencias de lo que es, digamos, este mundo hipertecnologizado en el que vivimos, en el cual no hay que razonar realmente sobre qué es lo que crea un problema. El contexto casi siempre está oculto, casi siempre es invisible, como si fuera el sistema operativo o los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial, en donde parece que funcionan sin la intervención de determinados actores, que en general son corporaciones y actores poderosos que lo hacen para mantener su propio poder, sus privilegios económicos y la sujeción social e individual. Entonces, el ejemplo que tomamos dentro de la revista, dentro de la entrevista, que es el de la geoingeniería, es quizás uno de los ejemplos, como decía, más grandilocuentes, en el sentido que se plantean manipular al planeta en su conjunto. Empezando a lo mejor desde cosas chiquitas, como pasa, por ejemplo, en Jalisco, justamente, con el uso de cañones antigranizos para sacar las nubes, ¿no? Que uno dice, bueno, parece que fuera algo muy mecánico, y sin embargo, todo esto está conectado en un sistema climático en donde cuando pasa eso, hay gente que se queda sin lluvia, hay gente que tiene demasiada lluvia, se produce un desarreglo climático que como al momento quizás no se percibe, aunque sí se está percibiendo de muchas maneras bastante rápidamente, y todo esto en función de ¿qué? En función de intereses comerciales de diferentes tipos, o para preservar una industria como hace la Volkswagen, o para poder manejar el flujo de agua, por ejemplo, en viveros de hortalizas o algo así, o fuera de viveros, digamos así. Entonces, en donde lo que se quiere es controlar el flujo de agua. Y no se les ocurre nada mejor que o sembrar nubes o manejar o espantar las nubes, que son todas formas de nuevo, de no entender, digamos así, cómo todos estos flujos están conectados y cómo eso afecta a los que hay alrededor, ¿no? Entonces, en el tema de la geoingeniería, el paradigma que está subyacente a todas las propuestas, o sea, la geoingeniería se llama a una serie de propuestas de manipulación del clima, que van desde tapar parte de los rayos solares, por ejemplo, imitando nubes volcánicas, haciendo nubes volcánicas artificiales, para que el sol no llegue con tanta intensidad a la Tierra, o desde remover, o sea, absorber y teóricamente secuestrar en fondos geológicos el exceso de dióxido de carbono. Nada de esto va al fondo.
o sea, qué es lo que produce la crisis climática, el cambio climático, que es lo que se supone que la geoingeniería está intentando atender. Paralelamente a como la ingeniería genética tampoco se plantea por qué, por ejemplo, si se necesitan alimentos, qué alimentos y cómo, sino solamente es una tecnología que teóricamente va a producir más alimentos. Y ni en el caso de la ingeniería genética, ni en el caso de la geoingeniería, produce ese resultado. Incluso en el caso de la geoingeniería, ni siquiera se conocen realmente si estas técnicas, en general a mega escala, porque son de manipulación del clima, realmente van a funcionar, número uno, y mucho menos se sabe si van a funcionar para tener algún efecto sobre el cambio climático. Pero en todo caso, lo que sí está claro es que son un gran negocio para los mismos que han creado el cambio climático. Entonces, por un lado, la geoingeniería, que en su mayoría proviene de las industrias que más gases de efecto invernadero producen, como la industria de extracción de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, pero también la industria agroalimentaria, o sea, el sector, todo lo que es el sistema agroalimentario industrial, es el segundo mayor factor singular, digamos así, de cambio climático después de la extracción de energía. Y si extrapolamos quién usa la energía, quién usa el petróleo, por ejemplo, todos los agrotóxicos, los pesticidas que se usan son derivados de petróleo. Todo lo que hace mover a la máquina del sistema alimentario agroindustrial son derivados de petróleo. Y es por eso que, por ejemplo, GRAIN, la organización en la que trabaja Ramón Vera, dice justamente que si extrapolamos todo eso, el principal factor de cambio climático, casi la mitad de los gases de efecto invernadero, son producto del sistema alimentario agroindustrial. Y esto es muy, muy importante en este contexto de lo que estamos hablando, porque de nuevo es otro de los mitos, otra de las trampas conceptuales, ¿no? Entonces, el optimismo tecnológico y todo esto, digamos así, realmente de presentar a la tecnología como una solución posible ante casi todos los males, se acompaña todo el tiempo de mitos y de trampas. Entonces, otra de las trampas es decir que en realidad no necesitamos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo principal. O sea, está clarísimo a nivel, digamos, de la ciencia más básica y también de las ciencias más complejas, que el origen del cambio climático es el exceso de emisión de gases de efecto invernadero. También está clarísimo que son muy pocos en el mundo que hacen esto, no está repartido igual en todo el mundo. Hay apenas 10 países y unas menos de 100 empresas que provocan las 2/3 partes del cambio climático. Entonces, esto, digamos, para poner que de nuevo se plantea una tecnología para no ir a revisar eso, para no ir a revisar la matriz de injusticia, la matriz de explotación de la naturaleza y de los seres humanos. Entonces, se plantea este tipo de solución tecnológica como la geoingeniería. Bueno, digamos, todo esto ustedes pueden ver algunos ejemplos más en la revista, pero sobre todo también, como ya señaló Verónica, lo pueden ver, por ejemplo, en el sitio del Grupo ETC y en otros sitios, en la red Tecla. También tenemos algo que se llama Monitor de Geoingeniería, donde damos una explicación de cada una de las tecnologías y por qué esas tecnologías no van a cumplir con lo que dicen y qué impactos van a tener concretos, ¿no? Como cuando yo nombraba, por ejemplo, los cañones antigranizos no son un mito, se están usando y producen sequía y hay gente que se queda sin poder usar el agua de la lluvia para sus propios cultivos, ¿no? Entonces ya tiene por un lado impactos muy concretos algunas de las tecnologías que ya se han dicho, pero sobre todo tiene este impacto de pensar de que no hay necesidad de ir a las causas de nada, es el efecto amnesia que yo les decía, sino que se podría manejar, se podría siempre mirar en un teórico adelante, en donde el adelante y el túnel de mirada, digamos, tan restringido, lo ponen los mismos que en este momento tienen las mayores ganancias, que tienen el control político, económico, social, la mayoría de empresas transnacionales, pero digamos en un conjunto, ¿no? Entonces, siendo grave en los impactos que puede tener, yo creo que lo más importante de este optimismo tecnológico, de esta convergencia tecnológica y de esta
yo le llamaría más que mentalidad, este sentido demencial, megalómano, de que todo se puede manipular y que no tendrá consecuencias porque se puede arreglar con otra tecnología. Lo más grave es, creo, lo que apuntaba recién Ramón Vera, que es, digamos, la negación de que nosotros podemos, desde las comunidades, desde la organización colectiva de la sociedad, sean las comunidades indígenas, campesinas, pero también en las comunidades urbanas o en la comunidad universitaria que ustedes están ejerciendo en este momento, digamos, generar sentido y generar análisis crítico de lo que está pasando, generar discusión autónoma de qué es lo que queremos y qué podemos hacer. Y entonces en ese sentido uno de los ejemplos más fuertes, y por eso me da gusto que esté, por ejemplo, el tema de los documentos que ha generado el SECAM dentro de la revista, o que la Red en Defensa del Maíz, porque si volvemos, por ejemplo, solo por tomar el ejemplo que es el que discutimos con Pepe Godoy y Evangelina Robles en la entrevista, digamos así, con el tema del cambio climático. O sea, nos quieren además todo el tiempo imponer de que solo nos quedan unos pocos años y después estamos perdidos. Entonces, incluso, digamos, eso acompaña, digamos, a todos los otros mitos, ¿no? Que es el mito de que tenemos una emergencia y que en esa emergencia los únicos que pueden actuar son los que tienen la tecnología y el poder para hacerlo, que son los mismos que ya lo tienen. Entonces es como un círculo de producir desesperación e impotencia. Y eso se refleja en la rotura de las relaciones comunitarias, de las relaciones en donde nosotros de nuevo nos podemos afirmar para no solo entender el mundo, sino también para derrumbar estos mitos, entender, ¿no? Entender y crear y reconocer las cosas que además que ya existen. Entonces, en ese sentido, hablaba de la Red en Defensa del Maíz, porque de la misma manera que yo les decía que el sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de cambio climático, también es la alimentación descentralizada, campesina, indígena, local, las formas de organización, la agricultura urbana, y todo esto, digamos, en una red de colaboración, que es mucho de lo que la Red en Defensa del Maíz hace y defiende. Eso es el principal factor, por ejemplo, de enfrentar el cambio climático, y que además, en lugar de imponer una nueva tecnología con riesgos, etcétera, sí va a las causas, sí va además a una multiplicidad de factores que hacen que volvamos a tomar la vida en nuestras manos y que sea mejor esa vida, ¿no? Y eso además ya existe, porque como el grupo ETC ha estudiado, más del 70% de la gente en el mundo depende de esas redes alimentarias campesinas. Entonces lo que nosotros estamos, digamos, defendiendo no es solamente algo que debería existir, sino algo que existe. Y eso es lo que podemos recuperar a través de esta manera de reconectarnos en el diálogo, en el pensamiento colectivo, en la convergencia, etcétera, ¿no? Y más todavía en este mundo en donde cada vez más el dominio de lo virtual, si bien, por ejemplo, en este momento me permite estar con ustedes, también de muchas otras maneras nos inhibe de estar juntos, ¿no? A través, por ejemplo, de las redes sociales, de la forma de información en que se usan y cómo eso es manipulado por quienes controlan las plataformas digitales. Realmente estamos en una era en donde el medio es el mensaje. No es que sea un medio para un mensaje, sino que el medio es el mensaje. Y ante esto, una reflexión crítica, filosófica sobre la tecnología es fundamental. Entonces, por eso realmente agradezco este esfuerzo y seguro seguimos conectados de muchas maneras. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. La verdad, muy ilustrador tus palabras. Creo que los vi a todos como pelando ojo, que sí nos da un contexto
que la verdad, si leen la entrevista, pueden profundizar y también encontrar algunas pequeñas fuentes de agarrarse para continuar con esta rica reflexión. Y también, como dice Silvia, pues ponerse el reto en algún grupo de estudio o algo para retomar estos temas y que cuenten con nosotros para poder profundizar si es necesario, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Y seguiríamos con Jaime. Bueno, no sé si alguien, dice Jaime, si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta sobre lo que fue la presentación de la revista. O si no, le pasamos el micrófono a su director. O alguna pregunta, sí, de verdad, también. Sí, en general una pregunta, si no hay, pues, ok, bueno, muy bien. Yo, perdón, quisiera agradecer a Vero, a Ramón, a Pepe, a Evangelina, por supuesto a Silvia Ribeiro, que nos ha acompañado en esta mañana y por su intervención, interesante intervención, para acceder al contenido de la revista, ¿no? El contenido de la revista me parece que es sumamente importante porque abre vetas para clarificar mejor lo que se está discutiendo aquí. Se está discutiendo aquí el problema de la tecnología, pero no en abstracto. Es decir, no es una discusión sobre un concepto, ¿no? Para definir, para contrastar. Es sobre un problema, ¿no? Que enfrentamos todos los días. Si ustedes se fijaron, Vero habló de cosas que usamos todos los días, ¿no? Ramón, Pepe, Silvia, Eva, de todas, digamos, los desafíos que tenemos enfrente, en nuestras manos, en la alimentación, en lo que vemos, en los dispositivos que usamos, en los proyectos, en los megaproyectos, en los grandes, en la gran concepción escalar de los gobiernos en sus megaproyectos, en los sistemas, en los proyectos de los sistemas empresariales y militares, en los complejos pues militares empresariales, que tienen repercusión en los campesinos, las campesinas, nuestras vidas cotidianas. Entonces estamos hablando no de una abstracción, no de un concepto, no de una definición en abstracto de la palabra tecnología. Estamos hablando de prácticas, de acciones, de padecimientos, de escalonamientos. Por ejemplo, esto de los escalonamientos es muy importante. Ustedes imagínense, por ejemplo, estamos frente a nuestra computadora y tenemos nuestro dedo en el ratón y estamos en Amazon.mx, ¿no? Entonces queremos comprar un artículo que solo viene de China, ¿no? Y parece un acto neutro, un acto insignificante, ¿no? Es decir, pues simplemente darle un clic y así de fácil, ¿no? Pero si nosotros pensamos en el escalamiento que hay de ese clic, ese acto aparentemente insignificante, neutro, ¿no? Con lo que va a movilizar, no nada más el gasto de energía, el movimiento de los grandes, los puertos de altura, de los contenedores, del trabajo fantasma o del trabajo incluso esclavo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en eso, no es que estemos pensando mal, es que estamos pensando bien, ¿no? Es que estamos pensando bien. Y si pensamos mal es, pues le doy clic, ¿no? Pero no, realmente sucede. Este escalamiento, no sé cómo llamarle, que el capitalismo, que el modo de producción capitalista genera
por cosas aparentemente tan sencillas, ¿no? Es algo que tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Cuando Silvia habla de la geoingeniería, digo, nosotros estamos haciendo una crítica a la geoingeniería. Claro, si nosotros vamos a las universidades donde se dice lo contrario, pues vamos a parecer locas, locos, ¿no? Pero realmente estamos pensando bien, en el sentido que estoy diciendo, es decir, están implicados muchísimos elementos en donde el daño a nuestra vida, a la vida humana, pero también a la vida no humana, está todos los días presente. Entonces, una tarea fundamental nuestra y a través de la revista, pues eso es lo que se intenta, es pensar eso en el tema de la tecnología, no como una abstracción, no como una definición, sino como aquello que realmente se materializa en la vida de todos los días, de todos los... ¿Qué comemos? Simplemente si nosotros preguntamos, ya dije del clic, ¿no? Pero preguntamos, ¿qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? ¿No? Si preguntamos realmente en serio, pensamos bien, ¿qué comemos? Igual como el clic, igual, ¿no? Es decir, si en el momento en que yo compro este vaso de unicel o no sé qué, ¿no? En vez de tener mi taza, ¿no? Pues es una pregunta, no estoy pensando mal, estoy pensando bien. Se va a escalonar, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando hacer con esta revista, y gracias al rector porque la revista sea ya libre, porque la idea es que sea local y global, y estamos pensando aquí en chiquito, pero la idea es también que mantengamos nexos, lazos con múltiples formas de prácticas que cuestionan las tecnologías. Y son múltiples formas porque no están unificadas. Y creo que yo pienso que no hay que unificarlas. La vieja idea revolucionaria de la praxis, de representar a todos los agraviados y a todas las agraviadas, ¿no? En el proletariado, por ejemplo, o en la vanguardia revolucionaria, fracasó, a mi manera de ver, puedo estar equivocado, en buena medida porque quiso unificar el sufrimiento en una representación. Puede ser la conciencia del proletariado, puede ser la vanguardia revolucionaria. Pienso yo que las resistencias colectivas diversas a el daño a la vida humana y no humana es sumamente fundamental para que la esperanza, como se dice aquí en la revista, se mantenga en el horizonte, ¿no? Porque eso es precisamente lo que genera mundos, muchos mundos, ¿no? Si ustedes ven la revista, la Red en Defensa del Maíz, que no es una práctica filosófica de gabinete, es una práctica filosófica de todos los días, ¿no? Que se habla con personas de carne y hueso, que hablan y discuten sobre el futuro y el presente, obviamente, de sus vidas. Encontrarán que hay una forma de pensar que no tiene por qué estar divorciada de las formas de hacer filosofía como las hacemos aquí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí un ideario, ¿no? Que es filosofía para la vida. Y filosofía para la vida muchas veces decimos, ¿y dónde está el contenido de filosofía para la vida? ¿Cómo se hace filosofía para la vida? Bueno, la Red del Defensa del Maíz, la Red Tecla, todas las revistas de biodiversidad, lo que hace Silvia, esto es filosofía para la vida. O sea, son prácticas, ¿no? Filosóficas que tienen una lucha contra el desarraigo que a mí la verdad me deja sorprendido, y por eso agradezco muchísimo que hayan venido, porque nos dan luces, ¿no? Para pensar este asunto de la filosofía de la tecnología. Y sí, yo hoy hablo de una discusión más conceptual de la teoría de la política de la tecnología, pero pues yo remito al texto, ¿no? Ahí está el texto, y sobre el texto, camarada, como dice un amigo aquí muy querido. Gracias, Jaime. Bueno, pues creo que a través de esta presentación, una de las cosas que me queda es la idea que plantearon tanto Jaime como Silvia de generar otros sentidos. Yo creo que
hay una pregunta que nos hacíamos sobre el tema de la revista con Eva, es ¿en qué empeñamos nuestro pensamiento y nuestro trabajo, no? Que valga la pena, porque pues si no estamos, ahí tienen una frase que dice, una vida sin búsqueda no es digna de algo. Entonces, nuestro pensamiento y nuestro trabajo, ¿en qué lo empeñamos? Que valga la pena. Si ya vamos a estar ahí metidos, hay que hacerlo por algo que valga la pena. Y yo pienso que Jaime ahora tiene un interactivo que se llama Seguir en la Tierra, y veo que casi que si le pregunto, digo, no se lo voy a preguntar frente al rector, pero casi que si le pregunto qué es lo que más le gusta hacer, me va a decir que ir a las comunidades a hacer Seguir en la Tierra. Entonces, de verdad se los recomiendo. O sea, lean la revista por un lado y por el otro, escuchemos a las comunidades con las que tenemos interacción para cambiar desde ahí lo que nos toque y nos sintamos acompañadas y acompañados en este tipo de reflexiones. Bueno, antes, perdón que te quite la palabra, pero no me había fijado, discúlpenme, tenemos comentarios en la red. Voy a leerlos, hay algunas preguntas para Silvia. Primero, Ruth Salinas dice, bien por la exposición de Silvia, ¿qué camino podemos tomar para explorar las causas al fondo de esta tecnología destructora y arrasante? Es una pregunta para Silvia. Pero también Nelly Lucano hace los siguientes comentarios. Gracias a Silvia Ribeiro por su intervención y le hace dos preguntas. La primera dice, entre los cambios que se proponen se encuentra el abandono del consumo de carne, principalmente producida por la ganadería extensiva, principalmente por la ganadería extensiva. Sabemos de la contaminación emitida por este sector y la gran cantidad de alimentos que produce la agroindustria para alimentar a estos animales. Entonces, la pregunta es si va en ese sentido también la crítica. Y la segunda pregunta dice así, cuando se habla del daño hacia humanos y no humanos, ¿esto tiene una implicación ética? Es decir, ¿los no humanos son vistos como seres a los que se debe respetar o solo como recurso que debe cuidarse para el bien humano? Gracias. ¿Y una pregunta acá también? Pero la gran también como religiosa. Entonces, por si hemos hablado de nuestras comunidades religiosas, venimos a estudiar y muchas veces en la práctica, fuera de estas cosas, es complicado para nosotros. La pregunta es si hay para esto, ¿se ha pensado junto con el instituto tener una apertura o tener como herramientas nacionales para ayudar a la práctica esto que se nos está para que pueda entrar dentro de nuestra formación filosófica y empatarla con nuestra vida como religiosa? Bien, entonces le pasamos la palabra primero a Silvia. Adelante. Adelante, Silvia. Gracias. Bueno, pues brevemente, con respecto a la primera, o sea, la primera pregunta sobre el tema de qué podemos hacer para explorar las causas, etcétera. Bueno, yo hablé de algunos materiales, pero más que leerlos en soledad, yo creo que lo bueno, como decía, es a lo mejor generar esos espacios, o ya existen, como puede ser este mismo, o dentro de la red en defensa del maíz también, o no sé, o sea, en donde cada uno, digamos, esté, para poder razonar en colectivo, ¿no? Sí hay materiales más específicos sobre este tipo de tecnologías, y bueno, acá se daba mucho el ejemplo de todo el tema, digamos, de la realidad. No me gusta, iba a decir alternativa, pero no es una alternativa, es una realidad de la producción campesina, desde las comunidades campesinas, indígenas, de las comunidades locales, o sea, y lo que eso se puede hacer. Yo creo que esa es una manera muy concreta y constructiva, digamos así, de no solamente de entender los contextos, sino también de ver cómo podemos hacer cosas que ya mismo se puedan estar cambiando.
Con respecto al tema del consumo de carne, sí, claro, el tema del consumo de carne se ha convertido en un problema grave desde el punto de vista tanto del cambio climático como de la ocupación de tierras, porque la mayor parte de las tierras agrícolas del mundo se usan para producir alimentos, en su mayoría transgénicos, para ganado en confinamiento. Entonces aquí hay un negocio de las transnacionales de hacer ganado en confinamiento, transnacionales algunas mexicanas. Ganado es sobre todo avícola, es la industria avícola, porcícola y ganadera, digamos, fundamentalmente. Entonces, claro, todo esto tiene un impacto muy fuerte, tanto desde el punto de vista del uso de energía, como del uso de tierra, como del uso de todo, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso hay también trabajos importantes de GRAIN, en este caso grain.org. Antes les hablé de TC, eso es tcgroup.org, y hay un sector que está en español, que está en castellano, perdón. Y en GRAIN también hay trabajos sobre el tema de la ganadería, y también en la Coalición Mundial por los Bosques tienen una serie de documentos sobre eso. Pero básicamente el tema es de que no es que todos, de nuevo, es como lo del cambio climático, no es que todos comamos mucha carne, sino que hay sobre todo una gran injusticia en el consumo de alimentos en general. Entonces no es un cuestionamiento al consumo de carne en general, sino a lo que es la ganadería en confinamiento y a gran escala, y a la ganadería de las transnacionales. Eso claramente está unido al cambio climático. Y sobre el tema, no escuché la pregunta que hicieron directamente sobre el tema, digamos así, de la consideración de los seres humanos como el centro de todo. Pues sí, claro, es base, digamos así, también de esta mentalidad y del optimismo tecnológico y de la mentalidad ingenieril de pensar de que los seres humanos, digamos así, tienen un valor primario y diferente. El tema es que a mí no me gusta usar así en genérico tampoco seres humanos, porque de lo que nosotros estamos hablando es del sistema capitalista de Estado, capitalismo de mercado, los dos por igual, en donde lo que hay realmente es una organización política, económica, social, etcétera, y también tecnológica, y es en ese contexto en donde se da todo esto que estamos hablando. Entonces, ni somos los seres humanos en totalidad que causamos el cambio climático, ni tampoco somos los seres humanos todos, digamos así, que somos responsables de todo eso, sino que podemos analizar de qué medida participamos o no de esos sistemas, de qué medida estamos obligados a participar en esos sistemas. Pero bueno, eso sería como general, y no escuché la pregunta desde el público, así que si alguien quiere, por favor, nada más decirme un resumen o algo así. Sí, sí, O que otra persona, si quiere, de la mesa puede contestarla, también está bien. sí, fue una pregunta más bien al interior del instituto. Sí, no hay propiamente un programa de trabajo, no sé, comunitario. Hay intentos a través del servicio social de vincularse a situaciones concretas. Se han hecho algunas experiencias con el tema de la migración, ¿no? Pues sí, podríamos discutirlo, aunque, por ejemplo, en mis clases, en algunas, sí hacemos, no trabajo de campo, pues propiamente, pero sí, digamos, intentamos ir con los colectivos en el que Seguir en la Tierra trabaja, pero no es propiamente, digamos, una extensión del instituto. Eso, pues, tendríamos que pues platicarlo entre ustedes, los alumnos y ¿no? Con los profesores o el consejo, todo eso. O sea, son cosas que podemos ir armando también, ¿no? En qué medida se podría hacer, ¿no? De qué manera, por los límites que hay, pues como bien dices tú también, ¿no? Midiendo las fuerzas, ¿no? ¿Sí? Entonces eso, sí. También contestando a eso, pues yo los invito a que sean a que autogestionen esos espacios. O sea, no esperes a que te invite un maestro, pues júntense 3 o 4 y lean de entrada la encíclica de la Casa Común, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ves? Bien que saben. Entonces,
ese es como el plan político del tema actual, ¿no? Digamos, lo último que ha producido la vida religiosa dentro de la iglesia. Entonces, pero hay una historia larguísima, por suerte me ha tocado conocer, de filosofía y teología de la liberación. Yo tengo toda una discusión sobre eso. Si quieren, un día armamos un taller, porque tengo mis diferencias sobre si se produce en Occidente para América Latina o es pensamiento realmente producido en América Latina con raíces latinoamericanas, y eso te conecta al territorio, te conecta a las semillas, te conecta a los pueblos, etcétera, ¿no? Es una discusión grande la que planteas, muy importante. Más bien ustedes inviten a los maestros a sus talleres que van a organizar sobre esos temas. Digo, yo creo que el instituto sí los acoge, pero pues también luego a veces somos un poco dependientes e incomprensivos de darle chamba a otro en vez de uno ponerse a trabajar, ¿no? Te lo digo porque mi experiencia de formación ha sido dicen autodidacta, pero nadie aprende solo, o sea, ha sido en colectivo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera cerrar. Eva, Ramón, Ben. No, porque... Bueno, Pepe estaba estudiando filosofía y dejó la escuela para precisamente formarse desde otros espacios, pero es filósofo, le gusta. Yo creo que esta revista o este trabajo, a mí me gustaría que les quede a todos los que están aquí presencialmente y los que están en línea viéndola. Yo creo que es una invitación a hacer una reflexión colectiva sobre los impactos de las nuevas tecnologías, no solamente en la vida humana, sino en todos los seres vivos, y el impacto que tiene en el presente y en el futuro. ¿Y qué podemos hacer para transformar esta realidad? Está en nuestras manos. Hay un texto también muy bonito de Daniel Sandoval que hace un recuento hace toda una reflexión de dónde viene el conocimiento aquí, principalmente en México. Habla de cómo los pueblos indígenas y campesinos tienen una recopilación de conocimientos, de prácticas, de técnicas, algunos sistematizados, otros no, y se hace la pregunta de si podemos o no, y si debemos o no sistematizar esta información o esos conocimientos para compartirnos como soluciones ante estos problemas. Y bueno, él en algún momento dice, pues a veces es necesario, pero a veces no, porque estos conocimientos también los vamos compartiendo en la reflexión colectiva, en el pensamiento propio, en la transmisión de voz a voz, pero también otras veces se necesita sistematizar y no necesariamente lo va a hacer quien está produciendo este pensamiento. Entonces también es una invitación a que escuchemos otras voces, pongamos atención, aprendamos. Todos tenemos algo que aportar, los que estamos aquí, pero también la gente en los barrios, en las comunidades, en los pueblos, podemos aportar soluciones frente a los problemas que parecen grandes y que solamente estas tecnologías de gran escala pueden solucionar. Yo de hecho pienso que todas estas tecnologías, si las apagamos, empezamos a parar el cambio climático, ¿verdad? Pero bueno, todos podemos abonar y todos podemos sistematizar lo que vayamos aprendiendo o el conocimiento que otros tengan. Y bueno, también creo que esa es una tarea que desde los que están estudiando filosofía y quieren hacer esta reflexión pueden ayudar también. Entonces también los invito a eso. Y bueno, los invito a leer y a generar más reflexión sobre esto, y tenemos mucho trabajo por delante y hay que hacerlo con alegría para dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al instituto, muchísimas gracias por su recepción, por darnos el espacio de la revista y el espacio para presentarla. Y pues quedamos a su disposición para darle seguimiento a lo que ustedes nos guíen y nos digan. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia, y gracias, Ramón, Vero, Eva, Jaime, y pues cerramos. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Adiós. Bueno, gracias. Pues ahí hay materiales y revistas para quien le interese.